los pies en la tierra. ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! ¡Con los pies en la tierra! Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Con los pies en la tierra, una coproducción de Agua Vida y la Universidad del Trabajo del Uruguay. A continuación, estudiantes de turismo de la Escuela Técnica de Florida participaron de la ruta temática de los pueblos, Ruta de las Serranías hacia Cerro Chato, una experiencia de turismo social organizado por la Intendencia de Florida. La motivación de los estudiantes ha sido tal que la experiencia continuará con el resto de las rutas temáticas. Recientemente fue presentado ante autoridades del Ministerio de Turismo y de la Cámara Uruguaya de Turismo, quienes saludaron la iniciativa y comprometieron desde ya el apoyo para replicarse esta experiencia de Con los pies en la tierra en distintos lugares del país. ¿Lo vemos? Cuando el sol nos daba sus primeras luces y partiendo desde la ciudad de Florida, se inicia el recorrido histórico, cultural y paisajístico por la denominada Ruta de las Serranías hacia Cerro Chato, una propuesta de turismo comunitario del Área de Desarrollo Sustentable de la Intendencia de Florida que apunta a fomentar el desarrollo turístico en pequeñas localidades no urbanas. ¿Qué es esto del turismo comunitario? El turismo comunitario es un turismo social, como también lo desarrolla el Ministerio de Turismo en todo el país. Solo que aquí la propuesta está dirigida a que floridenses conozcan Florida. Entonces en este caso es gente de la ciudad de Florida que sale al interior, pero también puede ser gente del interior que vaya a hacer el paseo urbano de la ciudad de la Florida, que es la cuna de la independencia, o que conozcan otras rutas temáticas que tenemos. Lo que se busca es que cada pueblo tiene sus propias identidades, tiene sus historias, tiene la amabilidad de su gente, y además hay importantes acontecimientos a rescatar para su identidad, pero también para que puedan ser conocidos por todas las generaciones. Por ejemplo, en un lugar como Fray Marcos, muchos no saben que ahí está la tumba de Martín Aquino y que hay una cantidad de leyendas que se cuentan en una de las rutas que tenemos. También es importante conocer el sistema productivo. Una cosa muy distinta es la cuenca lechera, con por ejemplo los tambos baleares y otros tipos de tambo en otras rutas como están los neozelandeses. A otros lugares donde la ganadería, la forestación o en estos casos como la minería puede tener otro enfoque distinto. Entonces es agroturismo, es el turismo en el medio rural y es también un turismo de aspectos históricos y religiosos. Si vamos a cosas o aspectos de nuestra historia y la religión, bueno, qué más que decir que en estas zonas que andamos está el tema de los jesuitas, de la estancia de los jesuitas y de todo eso amplio que después tuvimos como regalo de la producción de la gente, San Pedro de Timotes, Santa Clara, por Ruta 6, las gracerías, la propia Nuestra Señora de los Desamparados de la estancia La Calera de los Jesuitas, que va hacia la historia del siglo XVIII, pero a historias que pasaron en el siglo XX y en el siglo XIX. A través de ustedes, de este medio de comunicación tan rico y de ustedes estudiantes de UTU, nos están permitiendo a nosotros poder llegar a otras comunidades y decirles vengan a Florida, el destino de Florida, que es historia, que es religión, que es agroturismo. 4 importantes rutas temáticas. La ruta de los matreros y caudillos, que fue la primera que hicimos, la ruta de la leche, la ruta del caballo y el jinete y la que estamos en el día de hoy, que es la ruta por las serranías. Y la próxima ruta que vamos a hacer en el mes de mayo, esa se está trabajando, empezando a trabajar recién, es la ruta por los tambos y las estancias turísticas. Estamos en la estancia, en el casco de estancia Reboledo, en la ruta 7. Es una estancia que de la época de la colonia, del siglo XVIII, tiene un valor arquitectónico muy importante y es una de las pocas que se conservan en este estado, ya que las rejas son originales y la construcción está bastante bien. Las tierras en aquella época
generalmente eran entregadas por la corona a favoritos a través de mercedes, o sea, donaciones, y eran de miles y miles de hectáreas de campo. Acá nos encontramos en la Ruta 7 y bueno, estamos observando lo que es un lugar que antiguamente fue un hospital de las guerrillas civiles, el cual se identifica por tener una cruz roja y bueno, hoy pertenece a una empresa forestal. Toda esta zona, digamos, era por donde se movilizaban los ejércitos revolucionarios de Aparicio Saravia. Toda esta zona de acá, Cerro Colorado, Cerro Chato, Nico Pérez, toda esa zona era la que tenía prevalencia, vamos a decir así, con respecto a la movilización de las montoneras gauchescas de Aparicio Saravia, ¿no? Y por eso este hospital se hizo con la finalidad de atender a los heridos de los dos bandos, tanto blancos como colorados. Continuando por la Ruta 7, a 165 kilómetros de Montevideo, se ubica Cerro Colorado. Su población local asciende a 1.170 habitantes y 515 casas. La localidad debe su nombre a la estación de ferrocarril, mientras que la población que la rodea, por su parte, lleva el nombre de Alejandro Gallinal, en homenaje a un gran político y empresario que fuera propietario de la estancia San Pedro del Timote, declarada Patrimonio Histórico de la Nación. ¿Qué nos puede contar de Cerro Colorado? El Cerro Colorado, acá el Carrillón, que lo trajo el doctor Gallinal de Holanda. Bueno, cada campana tiene el nombre de los hijos del doctor Gallinal. Hizo tantas cosas, la comisaría, todas las casas de los jubilados que están a la vuelta, la policlínica, la casa del médico, que le daba para vivir y le pagaba un sueldo para atender a todos los peones. Así podía haber médico en el pueblo. Acá nos encontramos con Ana Rodríguez, que es una de las guías de la Intendencia de Florida. Y bueno, Ana, te vamos a preguntar qué nos puedes decir de este lugar. Bueno, ahora en este momento estamos en Cerro Colorado, estamos en parte del complejo arquitectónico que fue donado, como todo en Cerro Colorado, fue donado por el doctor Alejandro Gallinal. En este momento a tu espalda está el anfiteatro que lleva el nombre del pianista Víctor Damiani y tiene su historia este anfiteatro. Fue muy comentado y fue donde murió en un concierto que estaba dando, porque el doctor Alejandro Gallinal estaba siempre preocupado no solo por el bienestar en cuanto a laboral del pueblo, de toda la gente de la zona, sino también por la educación y la cultura. Y entre tantos eventos que él traía para que presenciaran y disfrutaran los pobladores de esta zona, estuvo este concierto de piano y estaba lleno el lugar, y también estaba el doctor Alejandro Gallinal en ese momento, y el pianista Víctor Damiani muere en el lugar dando el concierto. Acá tenemos el tanque de OCE, que también fue donado por el doctor Gallinal. Más atrás tenemos el Carrillón, que en ese lugar funciona la Junta Local de Cerro Colorado, funciona el Centro MEC, está Correos también. Acá estamos frente a la construcción del Carrillón. Ana, ¿qué nos podés decir de este lugar? Bueno, el Carrillón, como ustedes pueden ver, es un reloj, y ese reloj tiene un juego de campanas, que son 23 campanas de bronce. Son traídos, el Carrillón es una copia fiel de un carrillón que vio el doctor Alejandro Gallinal en Holanda. Lo mandó construir y lo trajo para acá. Fue donado para esta localidad. Ese carrillón cada una hora tocaba una melodía. El himno nacional, la marcha Mi Bandera, el pericón nacional, tiene la marsellesa y Noches de Paz. Hubo un tiempo en que ya al estar gastadas las cartillas, porque tiene como unas tablillas con las marquitas que funciona como con un órgano, ¿no? Y bueno, se fueron gastando con el tiempo, entonces se decidió dejarlo en silencio durante la noche, hasta que en 2005 ya dejó de funcionar. Y acá tenemos la capilla San Juan Bautista, la comisaría y el liceo. Todo esto es el complejo arquitectónico.
La localidad de Illescas es nuestro siguiente destino. Ubicado en la Ruta 7 y la Cuchilla Grande, al sudeste de los cerros de San Francisco y en el límite entre el departamento de Florida y La Valleja. Fue creada en 1891 en torno a la estación de ferrocarril del kilómetro 204 y debe su nombre a un faenero de apellido Illescas, quien, en la época colonial, se dedicaba a las faenas en la zona. Actualmente cuenta con 103 habitantes en La Valleja y 65 en Florida. Acá nos encontramos en la localidad de Illescas y estamos con la propietaria del almacén de ramos generales. Y bueno, contanos un poquito de la historia de este lugar. Y bueno, tiene 50 años, lo iniciamos, era muy chiquito, no era acá tampoco el lugar, era allá en la otra esquina. Lo iniciamos con muy poquitas cosas, recién casados nosotros. Y bueno, trabajando, llegamos hasta acá. Nosotros tratamos de tener todo al servicio de la gente. Es una zona muy extensa, que trabajamos con ellos, del campo. Tenemos clientes de la ciudad también, porque ya conocen nuestro comercio, que tiene muchos años. Trabajamos todo el año, ¿viste? Contanos un poquito de un baile que se realiza acá en el lugar que es muy conocido. Y eso ya es muy tradicional. Hace 12 años que lo hacemos en el Club Social de Illescas. Ese sí lo conoce. Todo el mundo lo conoce, viene gente de todo el Uruguay. Con la mejor orquesta más o menos que conocemos. La capacidad del club no es suficiente, pero la gente se divierte igual. Bueno, bárbaro, muchas gracias. No por nada. Nair nos va a contar algo sobre Illescas. Bueno, Illescas está dividido en los dos departamentos, que lo divide la calle principal, Camino Nacional. Después, pasando por la Ruta 7, pasando el Paso Nivel, tenemos las viviendas de Mevir, que ahí es donde yo vivo. El padre que viene concurre cada 15 días, o si hay alguna fecha en especial, también viene, hace misa, confiesa, muy importante. Es el tren quien une todo el este del departamento de Florida y se mezcla con La Valleja, 33 y Durazno hasta llegar muy cerca del departamento de Cerro Largo. El tren permitió el desarrollo de pueblos y sistemas productivos de la época. Es el caso de Nico Pérez y José Valle y Ordóñez. Estamos en la localidad de Nico Pérez, que pertenece al departamento de Florida. Acá Nico Pérez se encuentra del otro lado de un puente, se encuentra Valle y Ordóñez, que pertenece al departamento de La Valleja. En este momento nos encontramos en la estación ferroviaria de Nico Pérez, que fue la segunda estación ferroviaria más importante del país. Fue un nudo ferroviario muy importante y se encontraba el centro del telégrafo y del correo en este lugar. La línea ferroviaria del Nordeste, que llega hasta Nico Pérez, se inaugura en 1891 y en 1908 llega hasta Cerro Chato. Y esta zona es una zona que tiene su historia, ¿no? Porque si estamos hablando que acá en 1913 se hizo el pacto de Nico Pérez, que fue un hito histórico dentro de la contienda civil que había en aquel momento. Después, el 30 de marzo de ese mismo año, el general Aparicio Saravia disolvió el ejército revolucionario y donde hizo aquella famosa proclama que incitaba a todos los blancos, en el cual me siento muy identificado yo, de que había que cambiar las armas por la credencial, la balota en aquel momento. Bueno, eso fue, yo qué sé, un mojón en la historia de nuestro país. Después, el 28 de enero de 1919 nació Wilson. Pienso que acá es un lugar que tiene, históricamente, tiene muchos valores, ¿no? Como lugareños de Nico Pérez, como le damos la bienvenida, bueno, y esperemos que el tour que están haciendo ustedes sea del agrado de toda la gente que los viene a acompañar.
Bueno, Dante, muchas gracias. No, a la orden, y como siempre, cuando pasen por Nico Pérez estamos a la orden. Acá, por ejemplo, en Nico Pérez, concretamente, en el año de 1903 se celebró el pacto de Nico Pérez entre las fuerzas revolucionarias de Saravia, de Aparicio Saravia, que en aquel momento se había levantado en armas nuevamente contra el gobierno, en su momento de José Valle Ordóñez, que iniciaba su presidencia, y se firmó un acuerdo, un pacto, por el cual se volvía a la paz, vamos a decir, al país se le pacificaba a cambio de algunas arreglos políticos que se hicieron entre el gobierno y las fuerzas revolucionarias, ¿verdad? Ese pacto luego no fue respetado de acuerdo a Saravia al año siguiente, en 1904, y eso determinó que se iniciara la Guerra Civil de 1904, que fue la última guerra civil más importante que tuvo nuestro país. En Nico Pérez también acá hubo otro levantamiento armado en 1910, también contra el gobierno en su momento de Claudio Williman, y después en el año 1935, también hubo otro levantamiento que no fue originario de este lugar, pero sí tuvo acá una participación importante. Nico Pérez, cuando hay un enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales, en aquel momento del presidente que había dado un golpe de Estado, Gabriel Terra, contra el movimiento revolucionario que condujo un caudillo nacionalista de larga data llamado Basilio Muñoz. Por eso acá tenemos un ámbito desde el punto de vista histórico revolucionario muy importante, ¿no? Valentines es una localidad ubicada al oeste del departamento de 33, limítrofe con el departamento de Florida. Tiene una población aproximada de 100 habitantes. En esta zona se han encontrado yacimientos de mineral de hierro, lo que ha provocado el interés de instalarse en la región por parte del proyecto Aratirí. Nos encontramos en Valentines, estamos en la minera Aratirí, estamos con Álvaro y Cristina y ellos nos van a contar un poquito del proyecto. El proyecto Valentines es un proyecto que ya es viejo conocido, el tema del hierro Valentines ya dista de la década del 30, del 40. Ese fue un primer empuje, un segundo empuje vino en la década del 60, donde se hicieron algunas investigaciones, y el tercer empuje es que arrancó en el año 2006-2007, con una investigación ya mucho más completa, con tecnología mucho más moderna, en el cual hoy estamos trabajando y esperemos que a corto plazo ya se concrete y salga de una vez el afamado hierro de Valentines. Cristina, contame un poquito sobre las instalaciones con las que cuenta Aratirí acá en este lugar. Bueno, las instalaciones básicamente para trabajar están acá en Valentines, son los galpones que ustedes ven a nuestras espaldas. Acá está toda la parte de laboratorio, de las muestras. Y bueno, después lo que se hacía en la parte del estudio, que se estaba trabajando en el campo, pero ahí se va directamente todos los días con la maquinaria, se trabaja y se volvía. Eso actualmente ya terminó. Por eso acá quedaron solo la parte de las muestras. El proyecto consistía en 3 etapas básicas. La primera es la etapa de investigación, que acaba de terminar, en cuanto a saber dónde está el hierro, cuánto es el hierro, qué calidad tiene el hierro. El segundo paso sería la construcción, que eso dependemos de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Y la tercera etapa sería ya la etapa de explotación, y ahí se empezaría a sacar el hierro, y eso presumiblemente sea en 3, 4 o 5 años más o menos. La situación actual del proyecto, ¿cómo sería? Bueno, actualmente se está a la espera de las autorizaciones previas. Si estas autorizaciones surgen, empezaría la parte de construcción. Tenemos tres componentes básicos. Primero el complejo minero, que es toda esta zona de Valentines, donde ahí van a estar, digamos, la extracción. Después tenemos el transporte de ese hierro, que es a través de un mineroducto que une la zona de Valentines, por ubicarte geográficamente, con Rocha, con la costa. Y el tercer componente es el puerto, que es por donde se va a sacar el hierro. El mineroducto son 2 caños que tienen 217 kilómetros, que van desde Valentines hasta Rocha y que tienen un ancho de 62 a 67 centímetros. Por ahí va el hierro y vuelve agua, es un circuito cerrado. Cristina, contame un poquito de la realidad social del proyecto, ¿cómo lo tomó la comunidad local? Bueno, la comunidad local nos podemos referir tanto a Valentines, Cerro Chato y después todas las localidades cercanas, vamos a decir.
A grandes rasgos a todos los toca, porque el tema de mano de obra moviliza bastante, incluso movilizó. Ahora en esta etapa que tenemos un poco de tranquilidad es donde más se ha visto el cambio, es decir, hubo un movimiento bastante notorio en todos estos meses que se estuvo trabajando fuerte y bueno, ahora ha bajado importante el tema. A nivel social, ¿cómo te voy a decir? Hay cambios en todas las esferas, a nivel comercial, a nivel familiar, a nivel de educación, a nivel de salud. En todos los temas empieza a dinamizarse la situación. Los productores de la zona y en el área rural, ¿cómo se vinculó con Aratiri? Ahí tenemos una realidad que es compleja. Por un lado tenemos los productores que realmente están involucrados directamente, son los que tienen la parte de hierro, digamos, adentro. Ahí tenemos una relación muy buena con todos ellos. Después tenemos productores que todos deben de haber escuchado las movilizaciones, en las cuales son muy respetables, pero son productores que están por fuera, en un segundo aro, que están por fuera del proyecto y que ninguno de ellos, o prácticamente en el 95% de ellos, no están dentro del complejo minero. Esto es una región ganadera típica, muy tradicional, una ganadería de cría de toda una vida, en el cual el primer impacto que sufrieron fue el tema de la forestación. Es una competitividad por el territorio, eso trae aparejado todas estas rispideces y estas complejidades sociales. Después vino el tema minero y bueno, y ahí continuaron con esas rispideces. Creo que se va a llegar todo a un feliz término, creo que es un tema de negociación y un término de entender, y creo que la minería en esta región va a cumplir, como decía Cristina recién, un factor más que importante a nivel de generación de empleo. No solo generación de empleo en lo amplio, sino también en lo específico al tema género. Y creo que Cristina ahí podría agregar algún dato sobre el tema. Teníamos lo que se refiere el compañero es básicamente que teníamos un alto porcentaje de mujeres trabajando en la empresa, principalmente por todo el tema de los detalles, lo que significaba el trabajo minucioso en el laboratorio. Teníamos un 30% de mujeres. Todas de la zona. Otro dato importante, no solo las mujeres, sino también la parte todos los hombres, se formaron todos dentro de la propia empresa, porque es decir, no tenemos experiencia en este tema en el Uruguay. La mayoría de los empleados son locales, es decir, Cerro Chato, Valentines y Valle Ordóñez, y todos se fueron formando en cada una de las áreas dentro de la misma empresa. A 181 kilómetros de Florida, nuestro punto de partida, Cerro Chato, con su historia, su salto de agua y su particular ubicación geográfica, fue nuestro último destino. Deja que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana. Míralo. Ustedes han venido haciendo todo ese trayecto que yo observé que está muy interesante, que han venido haciendo. Es una recorrida de lo que era la antigua ruta de las diligencias a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Por eso es que ustedes se encuentran con un pueblo cada 30 kilómetros, porque era lo que demoraban, era la distancia que podían, en las cuales tenían que efectuar los recambios de caballos. Cada uno de estos pueblos se origina prácticamente en una posta de diligencia. Bueno, pero acá la cosa cambia en el sentido que con esa intersección de los tres departamentos se instala la posta de diligencia como en todos los pueblos que estaba allá, pero la cuchilla grande se usa como límite y como divisoria de aguas. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos encontramos que se van a juntar se juntan esos tres departamentos, y cuando se trata de elevar lo que era el caserío a la categoría de pueblo, empiezan las discusiones a ver en qué departamento está. La realidad indica que era como es actualmente, ¿no? que está en esos tres departamentos. Entonces ahí, cuando ya era un pueblo grande, alrededor de 1000 habitantes, en 1924 por ahí, se desata un conflicto, por llamarlo de alguna manera,
para determinar a qué departamento iba a pertenecer Cerro Chato. Era un momento muy especial de la historia del país, ¿no? Porque se estaban gestando todas las luchas, primero que nada por la pureza del sufragio, ¿verdad? Que ya había sido uno de los grandes emblemas de la lucha revolucionaria de Aparicio Saravia. Después todo lo que tenía que ver con la participación de las mujeres, que era una cosa que había traído el vallismo y que había traído la prédica de Paulina Luisi, que fue una de las primeras feministas del Uruguay. Bueno, todas esas influencias, que les trato de resumir brevemente para no ser pesado, se juntaron aquí en este lugar el 3 de julio de 1927. En esa oportunidad, cuando se trató de determinar a qué departamento iba a pertenecer Cerro Chato, se decidió hacer un plebiscito. Y ese plebiscito, que se llevó a cabo el 3 de julio de 1927, tuvo la peculiaridad de que a iniciativa de Prando, que era un joven abogado del Partido Colorado y muy amigo de Paulina Luisi, de que se le concediera a las mujeres el derecho a votar, que no sabemos si fue un error o una bendición. Una bendición. Bueno, entonces tuvo el plebiscito, esa es la particularidad de que se les permitió inscribirse a las mujeres y después sufragar. Entonces, precisamente, bueno, hay otros detalles que les va a dar y que ahí también. Eso ocurrió el 3 de julio de 1927. Esta plaza recuerda ese acontecimiento, donde por primera vez en América del Sur y en forma masiva vota la mujer, ejerce el derecho de sufragio la mujer, que recién lo va a ejercer en el Uruguay en la década del 40. Nos encontramos en un punto que se llamaría trifinio, o sea, donde se juntan los tres departamentos. La pirámide triangular que ustedes observan tiene un doble significado. Por un lado, ubica el sitio exacto donde se juntan los tres departamentos. Y por otro lado, recuerda la intervención de las mujeres en el plebiscito del 3 de julio del 27. Esa luz que está insertada sobre la superficie trunca recuerda a las mujeres. O sea, tiene toda una simbología. La pirámide está hecha es un múltiplo de 3 y cada una de las caras recuerda a cada uno de los departamentos. Lo único que les puedo decir también es que está sin terminar la plaza, porque es nuestro interés que se inserte acá sobre la superficie el nombre de cada uno de los departamentos. Entonces, cuando una persona circula alrededor del mojón, transita por 3 departamentos, caso único en todo el Uruguay. También se accede por 3 escalones que recuerdan al 3 de julio del 27 y las 3 caras recuerdan a cada uno de los departamentos. Estamos muy orgullosos del diseño que el arquitecto en definitiva nos regaló, y quiero hacer público en esta oportunidad la participación que tuvo la secretaria de Cerro Chato Plan en la construcción de esta plaza, y también la secretaria de ese momento de la Junta de Durazno. Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva entrega. Para comunicarse con la producción, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que figura en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar desde otro punto del país en 7 días con los pies en la tierra.